Bueno, nuestra primera entrevista es con el experto en seguros, José Alvear. ¿Cuál es la situación de las aseguradoras durante la pandemia de COVID? Bueno, vamos a escucharlo a continuación, Olger. José, bienvenido, muy buenos días. La situación de las aseguradoras dicen que están en crisis. Se está hablando de aproximadamente $70,000 que han estado cobrando las clínicas y hospitales privados. Primero vamos con la situación. ¿Qué es lo que ha acontecido con las clínicas y hospitales privados? Porque cuando estaba leyendo la información que ustedes nos habían enviado, por supuesto, y eso es lo que ha acontecido alrededor del país durante este año y medio. Pero mi pregunta, mi estimado José, es ¿por qué recién salen a denunciar? ¿Qué ha pasado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Olger. Buenos días a su respetable audiencia, a sus radioescuchas. Primero comentar a su audiencia lo siguiente, que es un hecho cierto. Vamos hablando con hechos. En el 2020 aparece en el mundo un enemigo invisible que nadie esperaba, el COVID-19. Una vez que aparece esta pandemia, el gobierno saliente, por protocolo, obliga a toda la ciudadanía que ante el primer caso de COVID fueran directamente a hospitales públicos. Pero cuando nuestros conciudadanos empezaron a ir a hospitales públicos, nos encontramos con una durísima realidad que era un secreto a voces, que la plataforma de salud pública en nuestro país es deficiente y que sus funcionarios eran negligentes. ¿A qué me refiero, mi querido Olga? Cuando llegaban los ciudadanos a los hospitales, se encontraban que no había insumos, que no había oxígeno, que no había camas, que no había infraestructura. Y peor aún, que no había plata para salir al frente, porque lamentablemente en el gobierno pasado, si hay algo que cambió, fue la corrupción. Usted es de conocimiento público, se repartieron los hospitales, sobreprecios en las pruebas rápidas. Eso hizo que la gente desesperadamente acuda a las clínicas privadas. Y aquí es donde empieza la tragedia. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas, a quienes el gobierno, a través de sus organismos de control, debió haber exigido que se aplique única y exclusivamente para el tema de COVID, lo que se llama el tarifario de costos nacional, que le explico a sus radioescuchas lo que es un tarifario de costos, como bien dice la palabra, que utilizan los hospitales públicos para que los costos, el consumo o el precio de lo que se consume sea prácticamente al costo. El gobierno no lo hizo y las clínicas empezaron a ver en esto una oportunidad para enriquecerse de forma poco solidaria y poco sensible, mientras que al resto del segmento que estábamos metidos en el giro de la salud, se nos obligaba a través de la Ley de Apoyo Humanitario y Solidario a allanarnos y a dar respectivas facilidades y cubrir cosas que nosotros no teníamos en nuestros cálculos, como el tema del COVID. Nosotros lo hicimos, pero parece que las clínicas privadas no lo han hecho. ¿Y eso qué genera? Genera un durísimo impacto económico en un segmento que genera empleos y del que actualmente dependen 10.000 plazas directas de trabajo. Empezaron los señores de las clínicas a cobrar excesivos montos para dar el espacio en las unidades de cuidados intensivos, Olga. Le cuento un poquito más, le explico. Cuando una persona entra a una unidad de cuidados intensivos, primero va a pasar un periplo de 15 días. Pues hay clínicas que cobraron entre $3.500 y hasta $5.000 la noche, dependiendo la clínica, por el mismo servicio en todas las clínicas. O sea, el mismo tratamiento es el mismo, pero la facturación variaba según la clínica a la que iba. ¿Eso qué representa en la ciudadanía? Que al final del día, de estos 15 días, la factura de una persona, salga viva o salga muerta, era entre $52.000 y $75.000. Eso es equivalente a una casa, a una vivienda, Olga, a una vivienda que un ecuatoriano promedio se demora 20 años. A ver, en pagar. Vamos cosa por cosa, porque lo que ustedes están evidenciando, por supuesto, es lo que hemos vivido durante toda esta pandemia. Incluso se tuvo que llegar a una emergencia ya, porque el sistema sanitario no tenía abastecimiento para las camas UCI, y recién en ese momento como que se movieron, dijeron, a ver, vamos con tarifario, pero los primeros meses, recordar que en el gobierno de Lenín Moreno no se hizo absolutamente nada. O sea, y esto es crítico porque recién el día de ayer, es lo que estaba mencionando hace pocos minutos,
minutos. Recién el día de ayer se acuerdan que hubo vicepresidente Otto Sonnenhösler y que estaban involucradas otras personas dentro de este sistema nefasto y de corrupción. O sea, pero recién se dan cuenta luego de año y medio. Vamos primero. Establecimientos de salud que prestan internación hospitalaria. 183 en el sector público. 409 en el sector privado con fines de lucro. Y en el sector privado sin fines de lucro son 42. Es decir, 634 centros. Estamos hablando que solo en el segmento que ustedes mencionan, José, estarían 409 entre hospitales y clínicas. Así es, Holger. Estarían 409, a los cuales, como usted bien dijo, en el gobierno saliente primero se falseó datos, no hubo plata, hubo desorden, se robaron lo poco que había, y eso está impactando a un sector que genera empleos y también y principalmente a las familias ecuatorianas. Usted sabe lo que es para una familia de un ecuatoriano que gana 400 hasta $1,000, tener que salir a vender sus propiedades, sus casas. ¿Por qué? Porque una factura de $70,000 y han llegado a la exageración a tal punto que piden cheques de garantía por $20 o $30,000. Si usted no tiene ese cheque, se puede morir en la vereda. Eso está generando un hueco enorme a quienes también generamos empleo y a las familias ecuatorianas que están desesperadas. ¿Por qué recién lo hacemos ahora? Porque esto ya viene del pasado, del año pasado, desde el 2020. Porque nos empiezan a llegar todas las facturas, Olga, y porque en la medida que nos ha empezado a reflejar este problema, nosotros nos hemos reunido con algunas compañías de seguros médicos para tomar cartas en el asunto, porque aquí la solución es, primero, que se reliquiden las facturas, Olga, a tarifario nacional. A ver, ¿cómo? A ver, vamos punto por punto. ¿Cómo sería esta reliquidación? Pues definitivamente, usted se imaginará que una persona ante una cuenta de $70,000 no es que se mete la mano al bolsillo. Claro, así es. Estas clínicas hacen firmar pagarés, hacen firmar letras de cambio, y para que la gente vaya cancelando en un promedio de 3 meses. El gobierno nacional debe decretar que esas facturas se tienen que reliquidar a costo de tarifario nacional. ¿Eso qué significa, Olga? Que hay que acercarse a las clínicas y hay que reliquidar esa cuenta, que seguramente va a bajar de $50,000 a $15,000. Sigue siendo una deuda, pero es más manejable, en todo caso. A ver, pero más o menos aproximadamente ustedes creen que si se logra una reliquidación, ¿cuál debería ser el monto real que deberían cobrar estas clínicas y hospitales? Me voy a permitir decir esto, usureros. O sea, usureros dentro de la pobreza de la ciudadanía, por supuesto. Dios no permita, si hubiera ocurrido algo en mi familia, de donde sea, a sacar préstamo, chulco, de donde sea, mi estimado José. Pues vamos a exigir con diferentes publicaciones en medios de comunicación, ser recibidos también y ser escuchados por el Ejecutivo y obviamente por la ministra del ramo para poder tomar una solución al respecto. Aquí la solución que nosotros planteamos son dos, Olga. Una de fondo, dos de fondo, pero una inmediata. La inmediata es que se tiene que reliquidar las facturas utilizando el tarifario nacional. Y la de mediano y largo plazo, que le daría una gran mano a este país como política de Estado, es que en las mismas recaudaciones que se hacen todos los meses por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se haga una reserva, no que se aumenten las aportaciones, que de las mismas aportaciones se haga una reserva que pueda, como política de Estado, que quede, que no pueda ser tocado por ningún gobierno de turno, salvo que haya una pandemia o una catástrofe. Porque si hay otra realidad, es que la pandemia vino y producto de los malos y negligentes manejos del gobierno saliente, no había plata para enfrentarla. Aquí tengo los datos, dice, fallecidos durante el año 2021, confirmados 7.555, probables 1.234, total 8.789, pero eso fue del 2021. Del 2020, confirmados 15.490, probables 8.303, total 23.793. Estamos hablando de una cifra de fallecidos. Estos siempre los datos
como que no concuerdan con la realidad, pero bueno. Establecidos por el Ministerio de Salud y por el INEC, 32.592 fallecidos. Dicen entre probables y no probables, pero 32.592 personas que fallecieron desde el año anterior hasta este año, José. O sea, es un número muy, pero muy elevado. Un número grande. Claro, y eso... Yo me confundí, leí el número del 2021, es verdad. Claro, y eso elévelo a la potencia y al cobro. Saque usted sus propias conclusiones. Nosotros no... Le cuento, Olger, hay un... Porque todos en el mercado de seguros nos conocemos. Hay un grupo grande asegurador que tenía su compañía de seguros de vida, que ha tenido que fusionar la compañía de seguros de vida porque el golpe ha sido tal que están en serios problemas. Es que eso es lo que se está viniendo en un sector que también genera empleo como el nuestro. Se está viniendo un problema de iliquidez producto de que nos embarcaron en un tema, y nosotros lo aceptamos como buenos ecuatorianos que somos, pero la ley tiene que aplicarse para todos. Seamos solidarios sin impactar a quienes también generan empleo. José Alvear ha estado con ustedes y con nosotros. Natalie, ¿cuál es el resumen de esta entrevista? Son las 6 de la mañana con 58 minutos, una hora menos en Galápagos. Enseguida compartimos la información en resumen de José Alvear, experto en el tema de seguridad. Afirma que durante la pandemia se dio a conocer un secreto a voces. La plataforma de salud pública en el país es ineficiente, ha dicho José Alvear. Hago una corrección, él es experto en seguros. Cuando los pacientes llegaban a los hospitales, se encontraban que no había personal, camas ni medicamentos. Esto hizo que la gente vaya a las clínicas privadas. El gobierno debió establecer un techo tarifario para los cobros, asegura. Existen clínicas que cobran $52,000 y $75,000 por servicios específicos. Según Alvear, el gobierno obligó a través de la ley humanitaria a que las aseguradoras cubran una pandemia. Propone reducir las cuentas de clínicas en un 70%. Anunció también que serán recibidos por la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional y también solicitarán reuniones con el Ejecutivo y autoridades del Ministerio de Salud.